Hola, muy buenos días. Este es un video para explicar cómo se calcula el rango, desviación media, varianza y desviación típica, que son las medidas de dispersión estadístico. Bueno, para poder comprender estos temas es mejor explicar uno a uno en qué consiste cada uno de estos parámetros estadísticos. El ejercicio dice calcular la moda, la mediana y la media, que vienen siendo estadísticos de unidades centrales, o estadísticos de medidas centrales. Son datos que se encuentran o se ubican en el conjunto de los datos en el centro. Mientras que en lo contrario pasa con respecto a las medidas de tendencia de dispersión, que se encuentran pues o analizan cómo se encuentran distribuidos los diferentes elementos de un conjunto de datos, distanciados unos con otros, y en algunos casos también se comparan con la media o el promedio. Entonces, no sé si me hice entender, pero voy a tratar de hacer el ejercicio muy parecido a este para hacerme entender un poco más. Lo puedes hacer en Excel o lo puedes hacer a lápiz, como tú desees. Aquí tenemos las fórmulas que son, esta es la medida de, esta es la desviación media, la fórmula 1 que tengo acá, desviación media. Esta es la 2, desviación estándar o típica, y la 3, desviación o rango. ¿Listo? Entonces, en primer lugar voy a hacer lo de la desviación media. Tiene que ver con la comparación de todas sus variables con respecto a la media. Es decir, que nos permite comparar los datos, cada uno de ellos, con respecto al promedio del conjunto de los datos y mirar cómo se encuentran en promedio dispersos. Es un número como tal. ¿Listo? Tienen que comprender varios conceptos. El concepto número 1, valor absoluto. El valor absoluto nos arroja datos o nos arroja números, no importa si son positivos o negativos, siempre nos van a arrojar positivos. O sea, lo que nos interesa es su valor numérico. Por ejemplo, el valor absoluto de 5, de menos 5, valor absoluto siempre se va a simbolizar con una barra al costado de ese número, incluido su signo, y siempre nos va a dar su valor numérico, arrojando un número positivo. Por ejemplo, el valor numérico o el valor absoluto de 5 viene siendo 5. El valor absoluto de 100 viene siendo 100. El valor absoluto de menos 230, por ejemplo, viene siendo positivo 230. Es decir, que el resultado siempre va a ser positivo. ¿Por qué explico esto? Porque en la fórmula de desviación media está el valor absoluto y hay que utilizarlo. Entonces, trabajemos entonces con respecto a la fórmula. Otro concepto que debes tener en cuenta es que hay que sacar el promedio. Entonces, el promedio está en la fórmula, hay que sacarlo. ¿Listo? ¿Cómo se saca el promedio de una tabla de frecuencia? Ya lo tenemos aquí. Tenemos que sumar, multiplicar la x por la f, es decir, su variable por la frecuencia, multiplicarlo. Yo voy a agregar aquí una columna de más, x por fi, y hago que el mismo computador o el sistema en Office lo haga. Multiplico, selecciono el 50, selecciono el asterisco que es el por, y selecciono el 15 y multiplicamos. 50 por 15 da 100, 750. Damos doble clic para que me haga la multiplicación para cada uno de estos datos. Para el promedio lo que necesito es la suma de todos estos datos. Lo que hago es sumar, me voy a inicio, coloco aquí autosuma y le doy enter, y tengo la suma que yo requiero. ¿Listo? Para este caso, la fórmula de promedio en Excel pues no me va a dar, porque como no tengo los datos, o no tengo los datos en una base de datos, sino que los tengo reunidas aquí en una tabla, pues lo tengo que hacer así. No voy a utilizar la fórmula igual promedio porque tengo los datos en una tabla. ¿Listo?
En este caso, la fórmula para promedio sería igual a la sumatoria de todos los datos de x por f sub i entre n. Ese viene siendo, así se calcula el promedio. Y para ello pues he hecho la primera parte, que es la parte de arriba, multipliqué x por f y da 750, y así pues multipliqué cada una de sus variables. Esta es la fórmula. Lo único que nos queda ahora es dividirlo entre n, dado que los datos de arriba se suman, como hice yo acá, se sumó todo esto y dio 4.365, es decir que en realidad sería así: 4.365 en la parte de arriba, y n viene siendo la sumatoria de las x sub i, en este caso las f, que también hay que sumarlos para saber cuántos datos tenemos, es decir que hay que sumar f sub i. Entonces lo que hacemos es inicio, autosuma, y tenemos 70 valores, ¿listo? En este caso, es decir que este dato lo voy a dividir entre 70 y allí me da el cálculo. Entonces aquí, pues como estoy usando una calculadora, yo escribo promedio y aquí al ladito pues saco el promedio, igual 4.365 entre 70, y ya tengo entonces que el promedio es esto de acá: 62352, 62.35. Si quieres pues le reduces la cantidad decimal y lo dejamos con 2 décimas después del punto. Así se calcula el promedio, es decir que hemos calculado la primera parte de la fórmula de la desviación media. Voy a borrar esto. Este video de pronto demora un ratito. Listo. Bueno, una vez que calcule eso, ahora sí pues me están diciendo que debo buscar x sub i menos x media. Ya tengo x media y x sub i, pero como estamos trabajando en una tabla, a esta fórmula se le debe multiplicar por su frecuencia absoluta. Es lo único que se le va a agregar a la fórmula cuando se trabaja desde tabla. Si nuestros datos no estuvieran resumidos en una tabla, pues tocaría hacerlo uno por uno sin incluir su frecuencia. Ahora bien, entonces creamos aquí barra de x1 y menos promedio. Voy a escribir aquí promedio, barra, y se multiplica. Bueno, vamos a hacer primero la resta, después hacemos la multiplicación para hacerlo paso a paso. ¿Listo? Quiere decir que tomo este señor y le resto el promedio, este señor y el promedio, y hay que multiplicarlo por esto. Bueno, vamos a colocar la multiplicación también por la frecuencia absoluta. ¿Listo? Colocar aquí igual este símbolo, esta fórmula que es ABS, devuelve el valor absoluto de un número, es decir, un número sin signo. Entonces yo lo que quiero es el valor absoluto realmente, y bueno, lo selecciono de la fórmula y dice que es la variable. Selecciono la variable menos el promedio que es 62.36, lo selecciono, le coloco un F4 porque lo voy a arrastrar, cierro paréntesis, hasta ahí llega el valor absoluto, y dice que lo multiplique por la frecuencia. Lo multiplico entonces por su frecuencia y le doy enter. Ahora sí nos dio positivo, cruz negra, doble clic y listo, ya tenemos entonces todo ese dato. Me dice que lo debo sumar, pues sumemos los datos, colocamos un autosuma, enter, y da eso. Y para encontrar dm o desviación media tengo que dividirlo entre n. Voy a colocarlo aquí, dm, y colocar resultado aquí porque estoy colocando todos los resultados acá. Es todo el resultado de arriba, es decir, todo esto que nos dio, o sea, la suma esta que está aquí. Es decir, coloco un igual este señor entre n y lo divido
entre n, ya yo sé que n es 70, y selecciono 70 y le doy enter. Entonces ya tengo promedio y tengo desviación media. El número que nos da a entender 10.669387776 es que los datos se desvían unos con otros en unidades de 10, es decir, están dispersos con respecto a la media 10 unidades, ¿ya? Es como cuando nosotros nos mandan a mantener la distancia entre personas para no contagiarnos de COVID. ¿De cuántos metros? De 2 metros. Estamos dispersos en las normas de 2 metros por distancia, 2 metros de distancia persona por persona para no contagiarse. Bueno, aquí los datos se encuentran en promedio con relación al promedio que da 62 puntos y pico. Los datos se encuentran alejados o 10 más allá o más acá con respecto al promedio. ¿Listo? Ahora vamos a buscar la desviación o la varianza. En realidad la varianza viene siendo la S al cuadrado. En algunos libros estadísticos lo van a encontrar como este símbolo al cuadrado, que es sigma. Esta letra es minúscula, la sigma en mayúscula se escribe así. En matemática esto es sumatoria, aquí lo encontramos en Excel, ¿listo? Pero en estadística la sigma minúscula, que se escribe de esta manera, significa varianza, y si está elevado al cuadrado es una varianza, pero si no está elevado al cuadrado, como en este caso, es una desviación típica. ¿Listo? ¿Qué tanto varían los datos con respecto al promedio? Porque aquí también están comparándolo con el promedio, y entonces lo vamos a realizar de esta manera utilizando esta fórmula. En algunos libros matemáticos utilizan la S latina al cuadrado, varianza, y si no está al cuadrado, desviación típica. Es decir que nosotros ya encontramos entonces dos datos estadísticos que nos pide el ejercicio. Lo que hacemos es entonces realizar conforme a lo que está la fórmula. Entonces voy a borrar todo esto para seguir buscando datos en mi tabla. Aquí pues voy a hacer conforme a lo que está acá. Me dicen que debo multiplicar X variable, es decir, los 50 por menos la varianza, el promedio, que es 62.36, y de elevarse al cuadrado. Listo, entonces voy a escribir un paréntesis. Aquí ya no interesa si es valor absoluto, aquí sí tiene que ser la realidad. Entonces X sub I menos el promedio. Pues como no hay para colocar X barra aquí, voy a colocar promedio. Listo. Y para ahorrarme el paso voy elevado al cuadrado. Entonces eso aquí se traduce de esta manera. Colocamos el igual, para elevarlo al cuadrado colocamos potencia, seleccionamos este que está acá, devuelve el resultado de elevar el número a una potencia, es decir que lo vamos a elevar a la 2. Seleccionamos eso y dentro del paréntesis colocamos X sub I menos el promedio. Entonces seleccionamos con el mouse la X, que es 50, y le restamos el promedio, que en este caso es 62.36. Cerramos. Bueno, aquí no cerramos porque no dice número que debe elevado a la potencia, y en punto y coma debe colocar el número que debe estar elevado a la potencia. En este caso es 2 porque está elevado a la 2. Quiere decir que esto nos obliga a colocar otro paréntesis aquí, porque toda esa operación de resta va dentro de una potencia. Y aquí sí colocamos el punto y coma y lo elevamos a la 2. ¿Listo? Eso es todo lo que está aquí, elevado al cuadrado. Todavía no es la sumatoria porque obviamente tenemos que sumar todos esos resultados. Y le damos enter y da eso que está aquí. Hacemos la operación para cada una de las variables, nos da esto. Nos dice que debemos sumarla, entonces yo coloco aquí un autosuma. Listo, esa es la suma. Este significa suma, debemos sumar todos los resultados y ahí nos da la suma.
Vamos a colocarlo azul. Y dice que debemos dividirlo entre n-1. Bueno, en realidad esta fórmula de n-1 se utiliza cuando se selecciona una muestra, pero cuando se trabaja con población, es decir, si estos datos fueran la población total de los estudiantes, yo utilizaría aquí abajo n solamente y no le restaría 1. Pero si es muestra, es decir, de esos 1000 estudiantes, yo selecciono 70, entonces pues ya tengo que colocarle -1. ¿Listo? Entonces por eso hay diferencia de fórmulas y simplemente es en el denominador si es n o n-1. En este caso vamos a utilizar n-1. Supóngase que esto es una muestra, el ejercicio de ustedes es una muestra y van a trabajar con esta fórmula. ¿Listo? n-1 es 70 menos 1, que es 69. Entonces, si tú quieres, pues los coloca acá abajo y coloca n-1 y ya sabemos que es 70 menos 1, o sea, 70 menos 1. ¿Listo? Queda 69. Aquí porque cambió, no sé qué cambio hizo. Listo, 69. Ok, ahora pues ya simplemente tenemos que dividir el resultado que nos dio arriba con respecto a lo que nos dio abajo. Entonces colocamos y hay que sacarle raíz cuadrada a todo eso. Entonces aquí en la parte de abajo, como estamos colocando aquí todos los resultados, colocamos S. Como nos mandan a pedir desviación estándar, desviación típica o estándar y varianza, vamos a colocar primero la varianza. S a la 2 es varianza, voy a colocar varianza. Es decir, el resultado de esto sin elevado al cuadrado. Recuerden que insertar, dibujar. Recuerden que S al cuadrado es varianza. Y que S sin al cuadrado es desviación típica o desviación estándar. ¿Listo? Solo que para encontrar la S al cuadrado, hay que meter esto dentro de una raíz cuadrada, se cancelan los cuadrados y ya nos quedamos con la S. Es decir, si yo busco la varianza, pues también estoy buscando la desviación típica, simplemente es meterlo dentro de una raíz. Y aquí como toda la fórmula está dentro de una raíz, nos está dando la información de una S. ¿Listo? Entonces, o de la desviación típica. Entonces, el dato que nos da aquí sin meter esto en una raíz es la varianza. Entonces, simplemente dividimos el resultado de arriba entre lo que nos da abajo y colocamos el dato aquí. Aquí sería entonces igual este señor, que el total, y lo dividimos entre 69 o n-1 y ya tenemos ahí un error, hay una varias referencias. Control Z, hagamos el ejercicio otra vez igual, este ejercicio entre 69. Hay una varias referencias circulares en la que una fórmula hace referencia a sí mismo o indirecta. Esto puede provocar cálculos incorrectos. Pruebe a quitar o cambiar esta referencia o mover la fórmula de otra celda. Vamos a ver de pronto aquí en la parte de arriba menos G3. Listo, ok. Se me olvidó fijar el promedio, entonces voy a fijarlo en la parte de arriba porque todo va a restarse con respecto al promedio y se le va a agregar al cuadrado. Listo, y ahora sí la suma nos cambia y ahora sí nos da la varianza. La varianza es el resultado, la suma entre n-1, que es da 69, y ahí está. Bueno, y la desviación típica, o sea, la S, viene siendo la raíz cuadrada del 9.90 y pico. Entonces quedamos aquí igual. ¿Cómo se saca raíz? Aquí yo creo que es escribir raíz.
y el número y enter. Listo, entonces ya tenemos nuestro dato, es decir, todo lo que nos dio en la parte de adentro elevado a la raíz. Y para el rango, que es el último dato, el rango nos dice que es la suma o la distancia que hay del menor número de todos ellos y el máximo. Se comparan el menor y el máximo, el mayor y el menor de todos ellos, y es la distancia que hay entre ellos. Entonces el rango, que se simboliza con una letra R, equivale a, me voy a la variable, el mayor de todos ellos, como están organizados de menor a mayor, pues el mayor es 80, menos el menor de todos ellos, que es 50. ¿Listo? Y ahí tenemos entonces todos los datos que nos piden el ejercicio. Dan los resultados.